Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga más. Ay, como que se escuchó. Bueno, poderosa palabra la que nos trajo nuestra hermana Dana. Es una verdad realmente. El avivamiento. Cómo mantener el avivamiento. Cuando aceptamos a Cristo, venimos a Él y Él enciende una llama en nosotros. Un fuego. Y ese fuego hay que mantenerlo, obviamente. Porque si no mantenemos ese fuego que Él ha puesto en nosotros, se va extinguiendo poco a poco y como dijo nuestra hermana Dana, nos secamos. Y pues, hoy le vengo a hablar también de cómo mantener un avivamiento. Pues si vamos a hablar de cómo mantener un avivamiento, primero debemos de entender que con nuestras propias fuerzas no podemos mantener un avivamiento. Entonces, queridos hermanos, pueden buscar en Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Cuando lo tengan me puedan confirmar con un amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículo 4 hasta el 5. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, se podrían de poner de pie para darle la honra al Señor, porque cuando leemos la palabra de Dios tenemos que ponerlo en reverencia. Y es algo, una costumbre que tenemos que ir inculcando poco a poco, porque hay que darle lo que Dios se merece. Decid, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Como había dicho antes, con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Dios es ese árbol y nosotros somos la rama. Aquí en la palabra vid vendría siendo el árbol y la palabra párpano, ¿sabes? Pámpanos, vendría siendo la rama y nosotros somos la rama. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos, digamos que nos despegamos del árbol, ¿verdad? Sería que estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. No estamos poniendo a Dios como, vamos a decir, el centro de nuestra vida. Estamos haciendo las cosas con, digamos que, o sea, no hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas. Y Dios quiere y nos dice con esto, que dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. O sea, que cuando Dios quiere decir esto, es que nosotros tenemos que permanecer en Él. Para tener un verdadero avivamiento tenemos que permanecer en el Señor. Porque si nosotros queremos seguir avivados y mantener esa llama que Dios ha puesto en nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestras propias fuerzas. Si el que no enciende es el Espíritu Santo de Dios, es el Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta de que para mantener un verdadero avivamiento tenemos que permanecer en Dios. Porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, como Él dice, no podemos hacer nada. Y lo dice al final de la palabra lo dice. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces muchas veces comenzamos a caminar con Dios. Pero poco a poco, con el tiempo, al principio uno va con el Señor, literal, pero después vamos con el tiempo y esa llama se va apagando. ¿Por qué? Porque comenzamos a orar menos, comenzamos a dejar de buscar al Señor en su presencia. No estamos orando la palabra de Dios y simplemente venimos a buscar al Señor cuando necesitamos algo, cuando queremos que el Señor nos ayude con algo, cuando necesitamos que Él resuelva un problema, cuando simplemente nosotros queremos que Dios nos resuelva la vida, así, o cuando podemos estar muy bien
¿verdad? Y ahí no buscamos al Señor. Y no es así. El Señor dice que permaneced en Él en todo tiempo, en todo momento, en tus momentos buenos, en tus momentos malos, porque Él te va a fortalecer y Él lo hará constantemente. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el Señor constantemente, porque el avivamiento no es simplemente venir aquí a la casa del Señor, escuchar la palabra de Dios. El avivamiento es un estilo de vida. Cuando Dios decide hacer algo contigo, tú tienes que obedecer la palabra del Señor, porque el Señor, bueno, aquí vamos con un versículo. En el capítulo 5 de Efesios, dice, nos habla de cómo una persona debe de vivir. Una persona que cuando es transformada por el Señor, ¿verdad? Nos da un ejemplo de cómo una persona cuando es transformada por el Señor vive. Entonces, déjame ver. Ok. Si podemos buscar en la Biblia el capítulo 5, en el versículo 18, por favor. Efesios. Ay, sorry. De Efesios. Bueno, si ustedes se fijan, bueno, me confirman con un amén cuando lo encuentren, pues. Bueno, si ustedes se fijan, dice en el versículo 18 una parte que dice, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados a vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. No es que yo no quiera, un ejemplo, no es que yo no quiera, no es que no me sale. Lo que yo no, o sea, que no lo siento, no lo siento. Pero en cambio, en Efesios 5, en la parte 18, decir, sé llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú estás avivado, cuando Dios prende ese fuego en ti, ¿verdad? El Espíritu Santo es que trabaja para que ese fuego siga ahí, pero nosotros tenemos que alimentar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos permaneciendo en el Señor, como había dicho antes, orando sin cesar, porque Dios nos manda a orar sin cesar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Simplemente muchas veces solamente queremos orar al Padre cuando estamos en una situación difícil, o simplemente lo hacemos una sola vez al día. Y el Padre dice, oremos sin cesar. Entonces, cuando nosotros oramos sin cesar, nosotros alimentamos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando alimentamos al Espíritu Santo de Dios, nos lleva a una transformación. Y cuando somos transformados por el Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu se hacen evidentes en nosotros. Y eso quiere decir que tú estás teniendo un verdadero avivamiento. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, porque el Señor quiere que tú seas un ejemplo como Él fue cuando vino aquí a la tierra. Él quiere que tú vivas como vivió Cristo. Porque cuando tú vives como vivió Cristo, tú buscas del Señor, tú llevas la palabra, predica. Porque si... Deme un momentico, por favor. Gloria a Dios. Dios es como agua viva, wow. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, se nos nota. Se nos nota en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, porque Él te va transformando. Como decía nuestra hermana Dana, el avivamiento no es en un solo momento. No es algo como que ya vine aquí a la iglesia, sentí un momento y ya luego que salgo de la iglesia digo voy a cambiar, pero a los 2 días sigo normal. El avivamiento significa ser transformados. Vivir en un constante avivamiento es mantenernos en constante transformación por Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos en constante avivamiento, nosotros obedecemos la palabra de Dios. En Santiago 1:12 dice, eso es un versículo muy poderoso y muy largo, pero en sí yo quiero centrarme en la parte que dice,
sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, cuando la palabra hacedor, no muchos conocen qué significa hacedor. La palabra hacedor viene del verbo hacer, o sea, que accionar. Cuando dice hacedor, dice que la persona acciona. Entonces, hacedores es un reflejo de varias personas que accionan a la voluntad del Padre. Entonces, esto nos enseña que ser hacedores de la palabra no es solamente escuchar la palabra de Dios, venir aquí a la iglesia y escuchar su palabra. Es nosotros vivir la palabra del Padre, es nosotros accionar, es nosotros hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, no solamente un día cuando venimos a la iglesia o 2 días. Él nos manda a vivir diariamente permaneciendo en Él. Entonces, en pocas palabras, esto quiere decir que ser hacedor de la palabra de Dios es vivir como vivió Jesús, porque Él vivió llevando la palabra, Él vivió predicando la salvación, el mensaje de salvación. El Padre Celestial, Jesús vino y predicó la palabra y fue un claro ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir, porque si Él se hizo carne y nos enseñó en todo tiempo y en todo momento de que el Señor, de que se puede hacer grandes cosas con la fuerza de nuestro Dios, porque nosotros simplemente no lo hacemos. O sea, simplemente estamos escuchando la palabra de Dios y Él no nos manda a escuchar, Él nos manda a accionar, a hacer ejemplo, a seguir el ejemplo, porque Jesús fue el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. No podemos ser pan, tenemos que ser casa de pan. ¿A qué yo me quiero referir a esto? Es que no podemos simplemente venir a escuchar la palabra de Dios, porque nos vamos llenando y nos vamos llenando y nos vamos llenando. Y cuando tú te llenas tanto, es como la comida, cuando tú comes mucho, te causa una indigestión, porque tú no quieres soltar, simplemente quieres comer. Así pasa con la palabra. Venimos, nos llenamos de la palabra de Dios, venimos y simplemente recibimos y sobre todo pedimos más, pero no queremos soltar. Simplemente queremos escuchar la palabra. Y es que Él nos manda a que, aparte de alimentarnos de la palabra, ir a distribuir la palabra, porque Él nos manda a evangelizar. Él nos manda a llevar su palabra, a llevar el mensaje de salvación. Y una persona que está avivada, una persona que vive en constante avivamiento, lleva la palabra de salvación en todo tiempo, lleva la palabra de salvación a su casa, lleva la palabra de salvación a su comunidad, lleva la palabra de salvación a las universidades, lleva la palabra de salvación a todo lugar que vaya, predica la palabra, porque muchas veces cuando nosotros no queremos obedecer al Padre Celestial, muchas veces muchas personas se quedan sin esa palabra que tiene, porque Dios en algún momento te va a tocar y va a decir, ve a donde fulano a decirle tal cosa, y nosotros por no querer obedecer la palabra de Dios, por no querer hacer lo que Él está mandando a hacer, muchas personas se quedan sin esa palabra. Y nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, un avivamiento se mantiene, una persona avivada se mantiene compartiendo a Cristo. No quedarnos con Cristo simplemente para nosotros. Tenemos que hablar de Dios para que otras personas puedan conocer de su gracia, para que lo que Él hizo en ti, esa transformación que está causando en ti, también pueda ser para otras personas, para que el amor que Él ha demostrado en ti, para ese amor que te ha transformado, esas personas también puedan conocer de ese amor. En Hechos 8:4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia primitiva en ese tiempo era perseguida, tuvieron que salir corriendo porque su vida corría peligro, pero aún así seguían predicando del evangelio. Y muchas veces pensamos, ven acá, en ese tiempo era difícil, real, porque tu vida corría peligro, en cualquier momento tú podrías ser decapitado. Y ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Vivimos una vida cómoda, vivimos una vida donde no somos perseguidos y no hacemos nada, simplemente nos quedamos sentados. Entonces, cuando tú estás avivado, cuando tú te mantienes en un avivamiento,
tú haces lo que dice la palabra, que es llevar el evangelio. Entonces, cuando somos ayudados por el Espíritu Santo de Dios, que esa llama se enciende en nosotros vemos, o sea, cómo vamos a ver que estamos llenos del Espíritu Santo, cómo vamos a ver que ese fuego está en nosotros encendido. Pues eso se va a notar a simple vista, porque el amor por las armas se te va a notar. El amor por buscar a Dios se te nota. La forma en la que tú coges, vamos a decir, que tú recibes el amor, tú lo multiplicas. O sea, tú no te puedes quedar simplemente con lo que Dios te da, porque muchas veces estamos aquí, fuimos llamados para un ministerio, fuimos llamados para evangelizar, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para algo, y sabemos y estamos claros de para qué fuimos llamados. Y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere que tú simplemente acciones. Porque Él quiere avivarte. Él quiere que ese avivamiento, que ese fuego que Él puso en ti, pueda encender a otros a través de su palabra. Quiera que a través de tus acciones tú seas un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo. Aleluya. Entonces, ya vamos a decir, voy a poner un ejemplo de cómo sería cuando estamos avivados del Espíritu Santo de Dios. Bueno, nosotros somos como este vaso cuando estamos sin Cristo, ¿verdad? Cuando conocemos, decidimos entregar nuestra vida a Dios. El Espíritu Santo vendría siendo el agua. Y entonces Él enciende ese fuego que está en nosotros. Pero resulta y acontece que está medio el vaso, o sea, que le falta más. Y es cuando ahí nosotros tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, porque no está completo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando no está completo, pasan muchas cosas. Hay piedra de tropiezo, vamos a decir que el diablo busca la forma de mezclar esa agua con, un ejemplo, agua sucia, puede ser algo dañino, ¿verdad?, que contamine esa agua. Pero cuando tú te vas y buscas al Espíritu Santo de Dios, permanece en su palabra, predica su palabra. Cuando tú te mantienes constante buscando al Señor, en ayuno, en oración, leyendo su palabra y accionando sobre todo, poco a poco te vas llenando. Y cuando te vas llenando del Espíritu Santo de Dios, y te vas llenando, y te vas llenando, y te vas llenando, al final nada puede contra ti. Nada puede con lo que Dios ha puesto en tu vida, porque Él está rebosando. Y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nada podrá con el propósito que tiene para nuestra vida. Nuestra visión, nuestro propósito se van alineando al de Él. Pero nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer en su presencia, tenemos que buscarlo más, cada vez más y más, porque no podemos simplemente dejarle la cavidad al diablo para que venga y ensucie y dañe eso que Dios ha puesto en ti. Porque cuando tú no estás en constante búsqueda del Señor, cuando tú no oras, cuando tú no ayunas, te vas apagando, y lo que hace es que el Dios les haya una brecha para desviarte del camino y el propósito que Dios quiere contigo. Y entonces por eso yo le digo, hermanos, hoy que no paremos a pensar. Si nuestra copa está por la mitad, pensemos, ¿qué es lo que nos está alejando del Señor? ¿Qué es lo que está apagando ese avivamiento? Porque nosotros tenemos que examinarnos
todos los días. No es simplemente un día. Tenemos que examinarlo todos los días. ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? Muchas veces nos aleja las redes sociales, como dijo nuestra hermana Dana. Muchas veces nos alejamos de Dios por estar pendiente al mundo, pero no convirtiendo al mundo en nuestro centro, en vez de poner a Dios como nuestro centro. Hay veces que nos desconcentramos y nos alejamos del Señor. Y hay muchas personas que quizás están en la brecha y están conociendo al Padre, pero muchas veces hay personas que vamos a decir, se dejan utilizar y hacen de piedra de tropiezo para sus hermanos y hacen que se desvíen. Entonces, por eso todos debemos de revisarnos, para que no seamos piedra de tropiezo para otros, para que nosotros nos avivemos tanto nosotros, pero que también ayudemos a otros que sean avivados. Porque como había dicho, el avivamiento y vivir en un constante avivamiento significa el avivamiento significa ser transformado y vivir conforme a Cristo. Entonces tenemos que analizarlo todo tiempo y en todo momento, para que así el Señor pueda seguir poniendo en ti, para que tú vayas y pongas en otros. Entonces, esto sería todo. No soy manga larga tampoco, Pero para mí fue un placer venir a traer la palabra del Señor. Es algo que no muchos se atreven a hacer realmente, porque hay veces que nosotros, Dios no quiere que lo hagamos, y lo que hacemos es que nos escondemos, no accionamos. Y que yo quiero dejar dicho con esto, señores, es que nosotros debemos de accionar a pesar del miedo, a pesar del temor, a pesar de todo, debemos de accionar, porque cuando accionamos algo tiene que pasar, porque cuando nosotros somos transformados, una persona es transformada, transforma a su familia. Cuando una familia es transformada, transforma una comunidad. Y cuando una comunidad es transformada, la iglesia es transformada, puede impactar una nación. Y entonces si nos ponemos juntos unánimes a buscar al Señor y a rebosar del Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosa no haríamos como iglesia? ¿A qué rincón no llegaría la palabra del Señor? Entonces, analicémonos, ¿qué es lo que nos aleja del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos para que seamos una iglesia avivada y que vivamos en constante avivamiento y que podamos impactar una comunidad, que podamos impactar una nación? Así que le dejo esto para que analicen. Y pues nada, mis hermanos, hasta aquí fue todo, hasta aquí me llevó el Señor, porque que Dios les bendiga.